Muy bien. Retomando como tal la clase de sistema nervioso central, abordaremos ahora el, el tema de corteza cerebral. Ya habíamos analizado como tal el sistema del cerebelo, pero en este caso el cerebro es mucho más complejo, sobre todo porque realiza pues todas las funciones mentales superiores. ¿Sí? El cerebelo lo tienen muchos animales, incluso mucho más desarrollado que nosotros, como los gatos, los perros, los gorilas. Cualquier animal que realice muchas actividades físicas, o prácticamente todos, lo tienen bastante desarrollado. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Además de que somos bípedos, pues lo interconectamos con el uso del sistema nervioso central en el cerebro. Entonces, el cerebro es prácticamente aquí el que regula muchas de las funciones y que está bien capacitado para realizar las conexiones entre ellas. Sin embargo, hay que mantener esta visualización del, del sistema nervioso central como un conjunto más grande que todas las unidades que lo conforman, ¿sí? Entonces, el hecho de que muchas neuronas trabajen entre sí lo hace mucho más complejo. Si no, pues nada más miren las diferentes personalidades que puede haber dentro de un mismo grupo de personas que son familiares. Incluso entre mismos gemelos existe mucha discordancia entre gemelo y gemelo en ocasiones. Bien, y esto es por cómo se realizan las conexiones en la corteza cerebral. Entonces, dentro de la misma corteza vamos a encontrar diferentes tipos celulares, dentro de las cuales 5 son las principales. Sin embargo, pues también hay muchas más, solamente que estas son las clásicas que siempre se han estudiado. El cerebro está constituido por sus meninges y también por el sistema de la materia gris y blanca. Pero en este caso solamente abordaremos la corteza cerebral, que es sustancia gris. Entonces todo lo que vamos a ver a continuación corresponde a solamente cuerpos neuronales. Entonces, mire, clásicamente se ha dividido la corteza cerebral en 6 partes. Sin embargo, y esto tiene que quedarles muy claro, no todo el cerebro tiene esas 6 partes, no tiene esas 6 capas, ¿sí? Esto quiere decir que de manera general se le han otorgado 6 capas, pero no todo el cerebro tiene esas 6 capas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de que se hizo el estudio de la corteza cerebral y se empezaron a hacer las diferentes secciones de las mismas, se estudió a nivel histológico, a nivel patológico, a nivel molecular, entonces se fue quedando con que solamente hay 6 capas de la corteza. De hecho, en muchas facultades se sigue quedando la idea de que la corteza cerebral se compone solamente por 6 capas, y eso es completamente erróneo. La corteza cerebral tiene una constitución homogénea. Sin embargo, la parte que contiene estas 6 capas es la corteza motora, ¿sí? La prerolándica, ¿sí? O sea, la que es anterior del giro central. Entonces, esta corteza cerebral sí posee como tal estas 6 capas. El resto de corteza cerebral posee a lo mejor unas 5 o unas 4, pero no posee las 6 de manera diferenciada, ¿sí? A eso me refiero. No quiere decir que no tenga estas capas, sí las tiene, pero no se diferencian de manera clara, ¿sí? Porque vayan solamente a la macroscopía de la anatomía, va a haber muchos cíngulos, va a haber muchas protrusiones, va a haber muchos cambios en la dirección, muchos giros, muchas circunvoluciones precisamente, y cada una de ellas tiene diferente tamaño según la región del cerebro, y también dependiendo de la persona las regiones del cerebro se desarrollan más o en menor medida. Bien, entonces esta corteza cerebral se estudia en la corteza motora prefrontal precisamente, prerolándica, perdón. Entonces, las células que la integran son las células piramidales, las células estrelladas, las células fusiformes, las células horizontales y las células de Martinotti, que son células grandes que también son alargadas. Bien, ahora, al momento de estudiarlas en el microscopio no van a notar ninguna de ellas, por desgracia, ¿sí? Al momento de estudiarlas al microscopio solamente van a ver dos figuras familiares, ¿sí? Esta que es la piramidal y una granular, ¿sí? A microscopía, por supuesto, con hematoxilina y eosina. Si nos dedicamos a ver este tipo de células con
distinciones específicas y podemos llegar a ver algunas con estas descripciones, ¿bien? Pero solo con hematoxilina y eosina vamos a ver este tipo de morfologías. No hay ninguna otra morfología que quieran ustedes ver diferente a estas. Entonces, tendremos a su estudio 6 capas. La primera es muy parecida a la del cerebelo, la molecular, que no es otra cosa más que un conjunto de axones que se van entrecruzando entre ellas. O sea, en esta zona no hay somas neuronales. Bien. La segunda corresponde a la granular externa, que como tal ya posee células estrelladas. ¿Sí? Aquí lo mencionamos, células estrelladas, pero como pueden ver en su nombre, tienen forma granular, o sea, forma circular. ¿Sí? Eso es lo único que van a ver. No se van a ver estrelladas. Evidentemente lo que les da la morfología estrellada son sus axones y dendritas. Y como estamos en hematoxilina y eosina, no se notan. Bien, seguimos con las células de la capa piramidal. Y aquí lo ponen muy a simple vista, pero algunos libros lo ponen como piramidal externa. ¿Sí? ¿Sí? Que posee neuronas piramidales, por supuesto, también células estrelladas y células en cesta o en canasta. Bien. Ahora, esta morfología ya la habíamos abordado. Son células así, que tienen su núcleo prominente. Muy bien. Después tenemos una granular interna. Tiene también células estrelladas y también células medianamente horizontales, ¿sí? O sea, eso quiere decir que tiene algunas estructuras axónicas horizontales. A eso se le llama una banda de Bellinger, ¿sí? Esta banda se compone por axones neuronales que van en forma horizontal, ¿sí? De esa manera pues, se constituye la granular interna. La siguiente es la piramidal interna, aunque algunos otros libros la mencionan como capa de células ganglionares, ¿sí? Porque aquí tiene células muy grandes, son las células más grandes del cerebro, ¿sí? Que se llaman células gigantes y que algunos autores lo mencionan como células gigantes de Betz, ¿sí? Pero noten esto, lo que les mencionaba, las células gigantes de Betz solamente las vamos a poder encontrar en las zonas motoras, ¿sí? No las vamos a encontrar en las sensitivas. Lo van a mencionar, claro que sí, pero son estructuras grandes porque necesitan ese tipo de conexión. De hecho, lo van a poder analizar posteriormente en algún libro de fisiología, que entre más grande la neurona, mayor cantidad de impulsos nerviosos necesita para realizar sus acciones. Bien. Aquí también existe otra banda, que es la segunda banda o la banda interna de Bellinger, que pues también tiene axones transversales. Bien. Y por último tenemos una capa final donde no hay como tal una morfología establecida, que corresponde a las células de Martinotti. ¿Sí? Estas células de Martinotti son multiformes o polimórficas, ¿sí? Así se les puede llamar, células de Martinotti multiformes o polimórficas. Estas tienen una disposición diferente, un tamaño variable, y por eso es que no se les denomina de manera donde predominan más un tipo de células, ¿sí? Y está muy íntimamente relacionada con el inicio de la materia o de la sustancia sustancia blanca. Bien, o sea, con la presencia de mayor cantidad de axones tanto de la parte superficial como de ellas mismas. Bien. Entonces, esquemáticamente y con una microscopía aquí se alcanza a notar pues este tipo de estructuración por medio de capas del cerebro. La capa de cuerpos empieza a partir de la granular externa. Bien. Pero esto no quiere decir que no haya diferentes tipos de neuronas en todas las capas, ¿sí? Se les denominó así porque pues había una abundancia de estas en diferentes estratos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nada más hayas piramidales en la piramidal interna, ¿no? Ya lo abarcamos. Entonces, en la molecular hay pocas neuronas y muchos procesos celulares, y por lo tanto no hay somas, no hay neuronas. Entonces, por eso se le llama molecular. No quiere decir que haya moléculas, sino que quiere decir que aquí hay axones. La capa granular externa contiene núcleos densamente empaquetados. Esto quiere decir que son un conjunto de neuronas muy grandes relativamente, pero muy conglomeradas, por eso se le llamó granular. La capa piramidal tiene células triangulares que asemejan a pirámides
viendo hacia el exterior la punta mayor, y pues son las células un poquito más pequeñas, ¿sí? Las células piramidales están más grandes, están en la piramidal interna y son células ligeramente más pálidas, lo mencionan ahí, pero realmente lo que quiere decir es que son más grandes y mucho más fáciles de reconocer. Bien, y por último, la multiforme tiene células tiene múltiples morfologías, ¿sí? Si se dan cuenta en la microscopía, pues realmente no se puede diferenciar de manera muy resaltada, y menos con hematoxilina y eosina. Evidentemente, las personas que lo catalogaron no utilizaron hematoxilina y eosina, ¿verdad? Entonces, si se encuentran observando muestras con esta tinción, no van a poder observar este tipo de estructuras. Pueden llegar a observar la predominancia de algunas neuronas, como en este caso. Sí. Bien. ¿Sí? Y así en diferentes lugares a lo largo de la corteza, ¿sí? Pero como tal, es muy difícil encontrar esos 6 estratos, sobre todo si no estamos en el lugar indicado, ¿sí? Eso es algo a tomar muy en cuenta al momento de realizar una microscopía de tejido nervioso central y sobre todo de corteza cerebral, ¿sí? Aquí podemos observar la diferente variedad de las neuronas. Ya habíamos analizado las piramidales y las granulares, ¿bien? También podemos encontrar los oligodendrocitos, los astrocitos, que están en esta zona de acá, las células endoteliales que están aquí, y pues de la microglia, como les había mencionado, son de las más difíciles de encontrar en la microscopía. Ahora, lo que les mencionaba, hay hay varios tipos de tinción que nos permiten realzar las estructuras celulares. Las de impregnación son las que en este caso están observándose, ¿sí? Las que estamos acostumbrados a ver son las de absorción, las de continuidad, ¿sí? Las de hematoxilina y eosina, azul de metileno con colorantes. En este caso utilizamos sales metálicas, la plata, el oro, el cobre. Incluso algunos hacen mezcla de ambas, oro y plata, para realizar el realce, para realizar un contraste mayor en las estructuras axónicas, porque no son afines a los colorantes hidrofílicos. Entonces aquí podemos ver la médula ósea, la médula espinal, perdón. Vemos la médula espinal con las astas anteriores y las astas posteriores. Podemos ver cómo es que a partir de las astas se empiezan a derivar los axones, ¿sí? Y en el centro de esta médula espinal podemos encontrar los somas neuronales, ¿sí? Realizando las interconexiones. De hecho, la mayor parte de estas son motoneuronas. Bien, por otro lado podemos ver una neurona de célula de Purkinje, ¿sí? Como podemos ver aquí está su soma principal, aquí está el cono axonal y todas las demás son ramificaciones de las mismas. O esta misma célula se le llama célula arborizada por esa misma situación. En ambas se utiliza una técnica con plata y en este caso también lo mezclan con oro, ¿sí? Esta es meramente tinción de tinción de Golgi, y esta es tinción de Cajal. Bien, en estas otras 4 imágenes podemos ver cómo se pierden esas estructuras celulares con axón porque no se realizan las adecuadas tinciones, ¿sí? En este caso sí, esta es una neurona de Purkinje, una célula de Purkinje, y en su periferia podemos ver la gran cantidad de botones sinápticos que tiene, ¿sí? Este es el cono axonal y aquí está el núcleo con su nucleolo prominente. De este lado también podemos ver cómo está dispersa esa estructura celular estrellada con el núcleo y el nucleolo prominente de la neurona, ¿sí? Y de este lado también podemos ver algunas otras neuronas granulares, donde podemos ver aquí el núcleo y el nucleolo prominente. Las bonitas manchas que vemos en su alrededor no es otra cosa más que la sustancia de Nissl. Así es, el retículo endoplásmico rugoso con abundantes ribosomas en su periferia. Y si se dan cuenta, en esta imagen podemos ver cómo es que estos ribosomas predominan, sobre todo en el cono, en la parte posterior, y en el cono axonal prácticamente no hay de ellas mismas. Aunque la literatura menciona que sí puede llegar a haber en mucha menor medida, pero pues aquí lo corroboramos, ¿no? Perfecto. Y noten en la periferia, ¿sí? Todas estas estructuras que están en la periferia son astrocitos, ¿eh? No se vayan a confundir. Son astrocitos que le están dando el sustento para que puedan llegar a sobrevivir. Igual este de aquí es un astrocito. Y por acá dendritas de la misma célula.
Muy bien. Espero que hayan aprendido bastante sobre el sistema nervioso central. Les mencionaba, hay muchas literaturas específicas para ver neuronas. En este curso, pues desgraciadamente no nos vamos a enfocar en ellas porque es un mundo aparte. Podremos relacionarlo en otro curso que vamos a tener de neuroanatomía. Bien, por esta parte es todo. Nos estaremos viendo en la lección de microscopía de sistema nervioso central.